Nos vobiscum, Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, entró en casa de Simón. La suegra de Simón estaba con fiebre muy alta y le pidieron que hiciera algo por ella. Él, de pie a su lado, increpó a la fiebre y se le pasó. Ella, levantándose enseguida, se puso a servirles. Al ponerse el sol, los que tenían enfermos con el mal que fuera, se los llevaban, y él, poniendo las manos sobre cada uno, los iba curando. De muchos de ellos salían también demonios que gritaban: Tú eres el Hijo de Dios. Los increpaba y no les dejaba hablar, porque sabían que él era el Mesías. Al hacerse de día, salió a un lugar solitario. La gente lo andaba buscando, dieron con él e intentaban retenerlo para que no se le fuese. Pero él les dijo: También los otros pueblos tengo que anunciarle el reino de Dios. Para eso me han enviado, y predicaba en las sinagogas de Judea. As EWTN employee chaplain, Como capellán para los empleados de EWTN, tengo el privilegio de conocer a nuestros más de 550 empleados alrededor de todo el mundo, quienes laboran en la viña del Señor y se han dedicado de muchas maneras a la misión de EWTN, a anunciar lo más lejos posible la verdad y el poder de la palabra encarnada de Dios, el Verbo hecho carne, Jesucristo, Hijo de Dios vivo. Los frailes tienen el privilegio de trabajar estrechamente con los empleados y sus familias, y en la mayoría de los casos de llegar a conocer a sus hijos también. Algunos de ellos sirven aquí el día de hoy. Cada vez que un empleado o un miembro de su familia necesita oración, no titubeo en pedir oraciones de nuestra familia de EWTN en pleno. Si les puedo rogar y pedir la bondad de rezar por el padre de Elisa Murphy, el señor Bill Murphy, ténganlo en sus oraciones y toda su familia. Sin duda, él está mirando el día de hoy. Elisa trabaja para nuestro registro nacional católico. Su querido padre Bill tiene cáncer de estadio 4 y está ingresando a cuidado de hospicio. Muchos que escuchan radio EWTN recordarán la voz de Elisa en Gloria Matutina. El señor Murphy, hasta el día de hoy, es un comulgante a diario en la misa, pero eso puede que no sea jamás el caso, pues su estado está debilitándose muy rápidamente. Así que le pedimos a todos ustedes aquí presentes y todos en nuestra familia de EWTN globalmente que recen por él. Quiero decirle al señor Murphy que usted crió a una excelente hija, Elisa. Espero que alguien pueda llevarle la Sagrada Comunión, así como usted ayudó a llevar la Sagrada Comunión a tantas personas a lo largo de su vida. Hay un maravilloso artículo que Elisa escribió acerca de su padre, que llevaba la Sagrada Comunión a los enfermos. Y qué gran ejemplo que fue su padre en llevar a los enfermos y los que están confinados en sus hogares la presencia del Señor en medio de sus tribulaciones. Qué ejemplo tan grande nos ha dado señor Murphy a todos nosotros. El Evangelio de hoy encaja
con el cuidado de los enfermos y aquellos que están confinados a sus hogares. Muchos de ustedes que están enfermos o encerrados en casa miran la misa diario desde sus hogares cuando no les es posible ir a misa en persona. Y los frailes piensan acerca de ustedes a menudo, en el altar, durante nuestras oraciones, durante la oración matutina y las vísperas. Pensamos en ustedes, así como el Señor no se olvida de ustedes. La suegra de Simón estaba enferma con una grave fiebre e intercedieron ante el Señor por ella. Ella no podía ir a Jesús, así que Jesús fue a ella. Punto. Jesus comes to meet us. Jesús va a nuestro encuentro. Jesús se paró sobre ella, reprochó la fiebre y la fiebre desapareció. Ella se levantó enseguida y se puso a servirles. La presencia de Jesús está viva en la iglesia, desde el vientre hasta el sepulcro. Es en la iglesia que recibimos el don del nacimiento nuevo, el sacramento del bautismo, que nacemos nuevamente, nacemos desde las alturas, y a través de los sacramentos nacemos nuevamente no solo una vez, sino una y otra vez, y una y otra vez más. Podemos experimentar ese toque y esa liberación y ser rescatados por el Señor. La iglesia está ahí, en cada encrucijada de nuestras vidas, para dar lo que Dios da libremente y quiere otorgar a sus hijos. Cuando estamos enfermos del alma, la iglesia voluntariamente está ahí para derramar la gracia de los sacramentos. El sacramento de penitencia y reconciliación nos limpia del pecado y nos restaura a vida en Cristo. La sanación de alma y a veces de cuerpo, como el Evangelio y la historia cristiana nos dicen, y la purificación de los pecados, son prioridades en el ministerio de Jesús. La sanación del alma. Cortar los vínculos con el maligno, rescatándonos de la esclavitud. Estos son lo principal en la vida y ministerio de Jesús. ¿Cómo quiere sanarnos Jesús? Él quiere cortar el poder que el diablo tiene sobre nosotros. Cortar los vínculos. Él tiene el poder. Jesús habla como el camino, la verdad y la vida y rompe el poder del diablo. Él habla. Y ni siquiera le hace falta hablar. En los evangelios, su presencia como la palabra eterna corta y libera y cercena, rescata. Jesús tiene poder sobre el enemigo. El Evangelio dice que al meterse el sol, le presentaron enfermos y Él les impuso las manos y los fue curando de las enfermedades. También de muchos de ellos salían también demonios que gritaban, «Tú eres el Hijo de Dios». Pero Él les ordenaba enérgicamente que se callaran, porque sabían que Él era el Mesías. El capítulo 4 del Evangelio según San Lucas comienza en el desierto, donde Jesús hace batalla contra su adversario, el demonio, y ayunó durante 40 días. Solemos saltarnos por encima esas palabras. No comió nada durante 40 días. 40 days. 40 días. He comes out of the desert. Sale del desierto, dice el Evangelio, y tiene hambre. No kidding.
Claro not que sí. just hungry for No food, solamente hambre de alimento, sino hambre de ustedes, hungry for souls, hambre de hungry almas, for his mission. hambre de su misión. Every person who has ever been hungry or thirsty Cada persona que alguna vez ha tenido hambre o sed, el Señor Jesús, durante esos 40 días, Él, he entered into their thirst. o Él se puede decir que Él ingresó a su hambre, Immediately after his ingresó a la sed de ellos. Inmediatamente después de sus 40 días en el desierto, San Lucas dice, Jesús volvió a Nazaret, he had been born, al lugar donde se había criado, donde brought up, and raised. nació, o no donde nació, sino donde se había criado. Jesus went into the synagogue on the Sabbath day Jesús entró a la sinagoga el sábado, to read from the book of the se prophet puso de pie Isaiah. para leer las escrituras, And he said these words in el chapter libro del profeta Isaías, y dijo las siguientes palabras del capítulo 61. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha consagrado para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a anunciar libertad a los presos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a anunciar el año favorable del Señor. Today's gospel, the healing of Y el Evangelio de hoy, la sanación de la suegra de Pedro, es inmediatamente después que el Señor dice estas the cosas prophet Isaiah. del profeta Isaías. Jesus fulfilled this prophecy. Jesús cumple esa profecía. Jesus is true to his word. Jesús es fiel a su palabra. Se puso de pie sobre ella, ordenó enérgicamente a la fiebre que se saliera y la fiebre desapareció. San Jerónimo dice que Jesús es el médico en jefe, quien ha venido a sanarnos de la fiebre de nuestros pecados. En otras palabras, el pecado causa una fiebre espiritual y síntomas que dejan un rastro de devastación en nuestras vidas. Saint Jerome continues, may Christ San Jerónimo continúa, que Cristo entre en nuestra casa y por su mandamiento cure la fiebre de nuestros pecados. Él dice, cada uno de nosotros ha estado enfermo de una fiebre. When we give way to anger, I have Cuando cedemos ante la ira, there are many tengo fiebre. fevers as there are Hay faults. tantas fiebres como hay defectos y Good way of looking at it. pecados. Es una buena forma de mirarlo. Pecado es una fiebre, Something that's not meant to be there. algo que no debe estar ahí, Something that causes havoc in our lives. algo que causa caos en nuestras vidas. Over the last couple of years, what it's Creo que todos sabemos cómo ha sido los últimos 2 años el tener quizás una fiebre extrema, 103 degrees, even more. 40, 41, 42, 43 incluso, Causes your whole body to go. causa que el cuerpo entero Can't even get up out of bed. entre en caos. Ni siquiera se puede parar uno de la cama. Word must have spread quickly of Simon. Ha de haberse corrido la palabra rápidamente acerca de la sanación de la suegra de Simón Pedro. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diferentes enfermedades los llevaron a Jesús y él puso las manos sobre cada uno de ellos y los sanó. Cada persona. El Señor Jesús impuso sus manos sobre cada persona y tuvieron un encuentro salvífico personal con él. Él los tocaba. As the God-man, he must have been tired. The Gospels are very Incluso como Dios hombre debe haberse cansado. Los evangelios son muy claros. It wasn't at Fue daybreak. al ponerse el sol. No fue al amanecer ni al mediodía. Fue al ponerse el sol. His time Pero él se tomó su tiempo with each person, con cada persona, going and touching
and laying his hand. yendo y tocando e imponiendo las manos sobre cada This is the persona. care of our God. Y este es el cuidado de nuestro Dios. Personal touch. Mother Angelica Este es su toque personal. was very La Madre Angélica bringing this into her teachings. siempre incluía esto en sus enseñanzas, que Dios tiene un cuidado personal y un conocimiento personal de ustedes. You go up to the shrine, Cuando uno va al santuario, hay una placa justo afuera del pesebre en la escena del nacimiento y que dice: el verbo se hizo carne por Mother ti. Angelica's personal touch. Fue el toque personal de la Madre Angélica para las personas que se acercan To know a that esa escena de nacimiento, He knows you. para que sepan que Dios los está mirando. Dios te está mirando a ti y a ti, y le importas. Ese es el cuidado de Dios. Esa es la forma en que nos toca en los sacramentos de la Iglesia. Todos los sacramentos, el bautismo, la confirmación, principalmente la Sagrada Comunión, si la recibimos a diario, para algunos que tienen ese privilegio, el sacramento de la penitencia. Nunca he visto una pareja tratar de entrar juntos al confesionario, gracias a Dios, a pesar que probablemente le pueden decir los sacerdotes los pecados del otro, de la otra pareja, pero uno entra individualmente, uno entra como individuo y uno recibe la sanación y el poder de Jesús. Jesús está parado al lado de ustedes y los toca. Él se para sobre cada uno de nosotros y nos toca. El Señor pudo haber anunciado un mandamiento de sanación sobre el grupo entero en el Evangelio, el grupo entero de personas que van a Él como un solo cuerpo. Él pudo haber visto al grupo entero de personas, quizás 100 personas, quizás 500 personas, quizás más, quizás 1000. Pudo haber separado ante ellos y sencillamente haber elevado las manos y haber rezado sobre ellos y haber curado a todo el grupo completo de personas con una sola palabra, pero no. ¿Qué es lo que hace? Se toma su tiempo para tocar e imponer las manos sobre cada uno. Elige ir al encuentro de ellos. Se puede decir que Él desea ingresar en el dolor de cada uno, de adentrarse en su dolor. Los sacramentos de la Iglesia son muy similares. Estoy pensando ahora mismo en la unción de los enfermos, la imposición de las manos, cuando el sacerdote pone las manos sobre la persona enferma y ora en silencio. Es el toque sanador de Cristo, el toque sanador de Jesús que da su poder. Y se usa óleo para conferir el sacramento, para conferir el poder de Cristo, trayendo salvación y gracia. El sacerdote dice, a través de esta sagrada unción, y el sacerdote utiliza su mano derecha y toca la frente. No me puedo ungir a mí mismo, necesito a otro sacerdote. Es como que los sacerdotes pueden escuchar sus propias confesiones y ungirse a sí mismos. Los sacerdotes también necesitan sacerdotes. Así que hago la señal de la cruz sobre la frente de alguien. Es una de las cosas más hermosas que he tenido el privilegio de hacer. A través de esta sagrada unción, que el Señor en su amor y misericordia te ayude con la gracia del Espíritu Santo. Amén. Y entonces toma las manos. A menudo uno tiene que recordar a las personas, porque es posible que estén un poquito desorientados, o quizás nunca han sido ungidos antes. He encontrado eso en muchas personas que nunca han sido ungidas antes. Se les toma las manos, que el Señor que te libera del pecado,
y el sacerdote unge una mano, solamente la izquierda y luego la derecha. May the Lord who frees you from Que sin el Señor que te libera de los pecados te salve y te resucite. see how the Lord still touches us Ven como el Señor aún nos sigue tocando through the power of the sacraments. a través del poder de los sacramentos. He hasn't left us orphaned. Él no nos ha dejado huérfanos. He still continues to Él aún continúa obrando enormemente para ransom, to bring about traer rescate, para traer sanación, para tocar a su pueblo.